¿Alguna vez has pasado por un momento en el que sintiste que todo lo que creías sobre tu vida estalló ante tus ojos? Como si cada recuerdo, cada gesto, cada palabra que mantuviste con el amor había perdido el significado en cuestión de segundos. Mi nombre es Laura, y hasta el día del funeral de mi padre, creía que sabía todo sobre mi familia. Crecí con la certeza de que él era mi refugio seguro, el hombre que me enseñó a ser fuerte y que de alguna manera siempre me protegió de cualquier injusticia. Todavía puedo recordar la sensación de seguridad que sentí cuando sostuvo mi mano en las concurridas calles, o cómo parecía encontrar una solución a todo, incluso cuando las cosas parecían muertas. Ese día comenzó como una despedida dolorosa. El olor a flores se mezcló con el aroma de las personas que se abrazaron, el sonido amortiguado de los escalones en el piso frío de la capilla y la expresión cansada de aquellos que ya habían llorado más de lo que el cuerpo sostiene. Estaba por mi madre, Clara, tratando de darle fuerza, mientras mi hermano mayor, Daniel, permaneció alejado de su cabeza hacia abajo. Siempre nos hemos unido, pero me di cuenta de que había algo extraño en el aire. Hubo miradas que, huir de la mía, interrumpieron susurros tan pronto como me acerqué, abrazos que no pasaron el calor. Cada minuto, la sensación de que algo estaba mal solo aumentó. No era solo el dolor de la pérdida, era algo más, algo que no podía nombrar, pero estaba allí, ahogando el medio ambiente. Vi a mi madre evitando el aspecto de Daniel, y él, a su vez, parecía incapaz de enfrentar a nadie durante más de unos segundos. No era de luto común. Era como si hubiera un peso extra en todos nosotros, algo que nadie quería mencionar, pero eso estaba a punto de explotar. Traté de convencerme de que era solo la tensión del momento, que las personas reaccionan de manera diferente a la muerte, pero cuando vi a mi tía Regina, siempre tan hablando y alegre, acercándose con un semblante cargado y llamándome a una esquina, me di cuenta de que no era imaginación. Ella apretó mi mano con fuerza y dijo suavemente, como si cada palabra fuera demasiado peligrosa para ser escuchada por otras personas, que después del funeral, mi madre necesitaba hablar conmigo y Daniel. Le pregunté por qué, pero ella solo sacudió la cabeza y miró hacia otro lado, como si no tuviera el coraje de continuar. En ese momento, sentí frío a través de mi columna vertebral. Una mezcla de miedo y curiosidad comenzó a cuidarme. Sabía que mi madre no era el tipo de persona que tenía secretos para nada, pero también sabía que cuando decidió esconder algo, siempre había un motivo profundo y a menudo doloroso. No tenía idea de que estábamos a punto de escuchar algo que no solo cambiaría nuestra visión sobre el pasado, sino que también destruiría lo que quedaba de la unidad en nuestra familia. La estela siguió como si el tiempo fuera más lento. Las conversaciones, los abrazos e incluso las despedidas finales parecían tener un peso mayor que la pérdida de mi padre. Cuando finalmente salimos de la capilla y volvimos a casa, la tensión solo aumentó. Mi pálida madre con ojos rojos llamó a Daniel a la habitación y me pidió que también me quedara. Fue entonces cuando vi, por primera vez, un sobre amarillento en sus manos, como si ese papel tuviera el poder de cambiar todo. No sabía qué había dentro, pero podía sentir que lo que iba a suceder sería imposible de olvidar. La habitación estaba llena, pero el silencio parecía ocupar más espacio que las propias personas. El olor a flores mezclados con café frío dejó el aire pesado, sofocante. Me sentí observado, no recibir apoyo, sino como si cada movimiento mío fuera analizado con precaución. Las miradas iban y salieron rápidamente, desviando tan pronto como intenté enfrentarlo. Pero lo que más me molestó fue darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, miró a los ojos de Daniel. Estaba allí, parado en una esquina, con las manos atrapadas en los bolsillos de la chaqueta. La barbilla se inclinaba ligeramente hacia abajo. Parecía cargado de algo que fue mucho más allá del duelo, y al mismo tiempo había una especie de incomodidad silenciosa en él a su alrededor, como si todos supieran una verdad que aún no conocía, o peor, yo tampoco lo sabía. Cuando la gente se acercaba para abrazar a mi madre, vi ese extraño estado de ánimo que se hacía cargo del medio ambiente. Clara, mi madre, estaba tratando de mantenerse firme, pero su rostro denunció un cansancio que no era solo un físico. Ella evitó cruzar miradas con Daniel, y cuando él, por un momento, trató de hablar con ella, simplemente se desvió, ocupada sirviendo café a alguien. No fue descuidado, era escapar. Cada minuto que pasaba, sentí que había una barrera invisible entre nosotros.
La sensación de que algo estaba por pasar no me dejó en paz. Era como si la estela fuera solo una cortina para una etapa mucho más oscura que aún no se había revelado. La tía Regina, siempre expresiva, no pudo disfrazar las emociones. Pero ese día, su semblante estaba contenido, casi calculado. Cuando se me acercó, sostuvo mi mano con fuerza y dijo que cuando todo había terminado, mi madre tendría que hablar con nosotros. El tono de su voz no dejó espacio para ignorar. No fue una solicitud, era una certeza que algo grande e irreversible estaba a punto de surgir. Miré a mi alrededor, y de repente me di cuenta de cómo los pequeños detalles tenían sentido dentro de esa tensión. Conversaciones que terminaron cuando me acerqué, susurros amortiguados que desaparecieron en el aire. Toques de hombro rápido acompañados de expresiones que mezclaban piedad y vergüenza. No sabía cuál era la verdad, pero ya entendí que no sería Luz. La presencia de tía Regina siempre ha sido rara en los momentos importantes de la familia, y tal vez es por eso que su enfoque ese día inmediatamente me dejó en alerta. Surgió en los murmullos, cruzando la habitación con pasos firmes pero sin prisas, como alguien que tiene demasiado peso para correr. Se detuvo delante de mí y me miró durante unos segundos, como si midiera si debería hablar o no. Sin decir nada, sostuvo mi brazo firmemente y me llevó a una esquina más alejada, lejos de los ojos curiosos y los susurros que se extendieron por toda la vigilia. Su voz era baja, pero cargada de un tono que no había escuchado durante años. No era solo en serio, era como si cada palabra se eligiera al dedo, temiendo el efecto que tendría en mí. Tu madre necesita hablar contigo y Daniel. Es algo que no puede esperar mucho más. Se detuvo, y me di cuenta de que sus ojos no podían permanecer en los míos por mucho tiempo. Era como si quisiera hablar más, pero estaba aferrada a no exceder un límite. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí una subida fría por la columna vertebral. Quería preguntar qué era, quería retirar la respuesta allí mismo, pero me di cuenta de que Regina no me diría nada más que eso. La forma en que ella apretó mi mano, mientras miraba hacia otro lado, dejó en claro que no era simple, o algo que pudiera digerirse fácilmente. Miré hacia atrás en la sala de estar, y vi a mi madre hablando con dos personas, pero su rostro estaba pálido y los ojos rojos, como si el esfuerzo para mantener la postura lo estaba costando. Daniel permaneció aislado, y por primera vez me di cuenta de que también parecía esperar algo, aunque no sabía qué. El aire se hizo más denso. Cada palabra de tía Regina resonó en mi mente, y por mucho que traté de concentrarme en la despedida de mi padre, ya no pude. Sabía que después de esa conversación con mi madre, no sería nada más como antes, pero en ese momento, lo que me consumía era incertidumbre, porque no había forma de predecir si lo que estaba a punto de llegar se uniría o destruiría lo que quedaba de nuestra familia de una vez por todas. El silencio dentro de la casa parecía aún más sofocante que en el cementerio. No había más voces bajas, pasos apresurados o abrazos incómodos, solo el sonido lejano del viento que pasa a través de las grietas en la ventana y el peso de algo que todavía no tenía nombre. Mi madre estaba parada en el medio de la habitación, como si hubiera perdido la noción de dónde debería estar. Los ojos hinchados, la cara marcada durante horas de llanto y cansancio. Pero había algo más, una especie de tensión contenida, como quien sabe que está a punto de cruzar un punto sin retorno. Ella consiguió un gesto para que yo y Daniel me sintieran. Me senté en la punta del sofá, tratando de entender a dónde iría. Daniel, a mi lado, parecía rígido, con los hombros duros y la mirada de su madre. Fue entonces cuando sacó un sobre amarillento de los bordes, que se gasta en los bordes, como si se hubiera mantenido durante décadas. Su mano tembló mientras le entregaba el sobre a Daniel. No había prisa, pero tampoco había dudas. Era como si ese momento fuera ensayado en su mente cientos de veces. Daniel tomó el sobre sin decir nada, pero me di cuenta de que sus dedos tampoco eran firmes. Respiró hondo antes de abrirse, y sentí el aire más pesado. Cada movimiento parecía demasiado lento. El sonido del papel se rompió, y luego se resonó en la sala de estar, rompiendo el silencio con un ruido incómodo, casi cruel. Me miré a la cara, tratando de descifrar cualquier pista, incluso antes de saber lo que estaba escrito. Al principio, nada cambió, pero cuando sus ojos recorrieron las líneas, noté la expresión para transformarse. Primero, una ligera contracción en las cejas, como quien no entiende lo que están leyendo. Entonces la sorpresa, que rápidamente dio paso a algo más profundo, un shock que le quitó el color. Mi hermano bajó el papel durante unos segundos, cerró los ojos como si intentara demandar todo,
y cuando volvió las palabras nuevamente, ya había ira y dolor mezclados en sus ojos. Yo, sin comprender, miré a mi madre en busca de respuestas, pero ella permaneció quieta, solo observando, como si cualquier oración en ese momento fuera inútil. La sensación era que estábamos enfrentando una verdad que no podía deshacerse. No sabía el contenido exacto de esa carta, pero podía sentir que ella llevaba décadas de silencio y decisiones que ahora cobraban el precio, y con cada segundo, estaba más seguro de que esa noche apenas comenzaba. Daniel permaneció mirando el papel como si la letra pudiera reorganizarse de alguna manera y convertirlo en un error. Su respiración era pesada, su pecho se elevaba y bajaba rápidamente, pero el resto de su cuerpo parecía paralizado. Los dedos endurecieron los bordes de la letra con tanta fuerza que pensé que el papel desgarraría. Cuando finalmente miró a mi madre, no había nada más confusión en ellos, solo una aguda mezcla de incredulidad y herida abierta. Clara trató de hablar, pero su voz salió débil, casi un susurro. Ella dijo que mantuvo este secreto durante 30 años, quien creía que estaba protegiendo a todos al ocultar la verdad. Dijo que John, incluso sabiendo, decidió criarlo como hijo, que su amor no había sido menor por eso, pero cada palabra parecía golpear una pared. Daniel no reaccionó con el acuerdo o la negación, solo estaba allí, de pie, como si intentara mantener la cordura en medio de un torbellino interno. El silencio en la habitación era tan intenso que incluso el sonido del reloj en la pared parecía demasiado fuerte. Sentí mi propio corazón en mi oído, y al mismo tiempo no podía mover un músculo. El aire era pesado, casi sofocante. Daniel respiró hondo, pero no dijo nada. Simplemente le pasó la mano sobre su rostro, cubriéndose los ojos durante unos segundos, como quien necesitaba un momento para no colapsar frente a todos. Cuando bajó la mano, había un brillo de lágrimas contenidas, pero no les dejaría caer. Su mirada a mi madre no era de puro odio, sino de una decepción tan profunda que parecía cortar el aire. Estuve allí, en el medio de ellos, sintiendo que la habitación había disminuido en tamaño, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente. Ninguno de nosotros podría romper ese silencio. Era como si todos entendiéramos que, desde ese momento, nuestra familia definitivamente había cambiado, y que no había retorno. Después de esa noche, el sueño se volvió imposible. La revelación no me dejó la cabeza, y parecía haber encendido un interruptor dentro de mí. Necesitaba entender cuánto podría haberse ocultado tanto tiempo y cómo nadie se dio cuenta. O todos sabían de alguna manera, menos yo y Daniel. Comencé a mover cajas viejas que mi madre guardaba en el armario del pasillo, aquellos que son olvidados durante años, oliendo papel envejecido y polvo acumulado. En el interior, encontré álbumes de fotos de nuestra infancia. Pasé una página por página, y cuanto más miraba, más detalles saltaron a mis ojos. Daniel siempre tuvo rastros que no coincidían mucho con el resto de su familia, algo que una vez que atribuía al azar, ahora parecía una señal llamativa. El tono de piel ligeramente diferente, la forma de los ojos, incluso la forma de sonreír. Recordé viejas conversaciones, especialmente aquellos que cambiaron el tema demasiado rápido cuando llegó, pequeños descansos que en ese momento parecían insignificantes, pero ahora apropiados como piezas de un maldito rompecabezas. También hubo recuerdos de momentos extraños, como el día en que un vecino hizo un comentario sobre él, siendo la cara de alguien, y mi madre cerró la cara de inmediato, tirando de su tema al otro lado. Era un niño y no entendía, pero ahora esa escena tenía un peso diferente. Roleé cajones, encontré letras viejas, mensajes sueltos, fotos dobladas, y me mantuve alejado de los álbumes principales. Era como si hubiera una selección cuidadosa de lo que podía o no podría estar a la vista, y eso me convirtió en una sensación sofocante, que la verdad siempre estaba allí, pero estaba cubierta por capas de silencio y conveniencia. Cada recuerdo que volvió a mi mente parecía tener un nuevo significado. Estaba empezando a darme cuenta de que, en el fondo, no era falta de signos, era la elección de todos ignorarlos. Pero ahora, con la verdad expuesta, cada detalle volvía como una aguja que empujaba las heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Daniel se quedó unos segundos parado en el medio de la habitación, con la letra todavía en la mano. Su mirada se perdió, como si intentara encontrar alguna lógica en el caos que acabara de caer sobre él. Entonces, sin decir una palabra, puso el papel doblado en su bolsillo y fue a la puerta. El sonido de la cerradura giraba y la puerta hacía eco de toda la casa. Eso no era solo que se fuera,
Era como si hubiera llevado consigo cualquier resto de estabilidad que todavía existiera allí. Seguí sentado, tratando de entender cómo llegamos a ese punto. Mi madre estaba de pie, con las manos en la cara, como si quisiera ocultar su propia vergüenza. Su aliento era irregular, y pude ver el esfuerzo de no colapsar por completo, pero ya no podría guardar silencio. Sentí que mi cuerpo se inclinaron hacia adelante y las palabras salieron más duras de lo que esperaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Pregunté, sintiendo mi propia voz batido. Se sacó las manos de la cara y me miró, y en esa mirada había algo entre el agotamiento y el alivio. Las lágrimas comenzaron a caer sin que ella intentara contener. Necesitaba. Respiró hondo, tragando las palabras antes de continuar. Necesitaba limpiar mi conciencia, Laura. No podía soportarlo más. Sacudí mi cabeza incrédula. ¿Pero en su día funerario? ¿Tuviste todos estos años y elegiste exactamente hoy? Su voz falló, y tuvo que sentarse. Porque Daniel necesitaba saber, dijo, con un tono firme que contrasta con el llanto. Ya no podía vivir con esta mentira. Estuve convencido durante mucho tiempo de que te estaba protegiendo, pero ahora veo que me estaba protegiendo. Las palabras colgaban en el aire, pesado, casi sólido. No sabía si me sentía enojado, lástima o un vacío completo. Todo lo que sabía era que, desde allí, nada más podría ser reconstruido de la misma manera. Unos días después, la casa todavía estaba impregnada por ese extraño silencio, del tipo que no es la paz, sino la ausencia. Mi madre pasó horas cerrada en la habitación, y Daniel no había regresado ni había dado noticias. Traté de tener cuidado de no pensar, pero era imposible. Había demasiadas preguntas, y una parte de mí sabía que la carta que recibió no era toda la historia. Fue entonces cuando necesitaba tomar una manta de la habitación de mi madre. Al abrir, me di cuenta de que uno de los estantes tenía una espalda en el fondo. Era casi imperceptible, pero se destaca un rincón del papel. Tiré con cuidado y, detrás de algunas cajas de zapatos, encontré un sobre más pequeño, doblado varias veces. No tenía nombre al frente, pero era mucho más joven que el que le entregó a Daniel. Me senté en el borde de la cama, sintiendo mis manos sudando y lo abrí. Las letras eran de mi madre. Las primeras líneas ya me han aireado. Ella habló sobre el hombre que era el verdadero padre de mi hermano. No fue solo una mención vaga. Había un nombre, apellido e incluso una dirección. Y lo que me hizo girar el estómago fue leer que todavía estaba vivo y vivía en la misma ciudad que nosotros. Seguí leyendo, y cada oración parecía tirar de otro recuerdo enterrado. El más devastador llegó al final. Este hombre no fue un extraño para nosotros. De lo contrario, había estado en nuestra casa varias veces, en el almuerzo, cumpleaños, incluso en las vacaciones, siempre como amigo de la familia, alguien que mi padre recibió con respeto y hospitalidad. La conmoción era tanto que tuve que parar para respirar. Una película comenzó a pasar mi cabeza. Cada sonrisa a Daniel, cada conversación que tenían sin mi hermano para tomar una idea de quién estaba antes que él. De repente, todo lo que parecía una coincidencia ganó un peso insoportable. Cerré la carta y me senté, inamovible, tratando de demandar. La verdad no era solo un pasado lejano. Ella había estado entre nosotros todo el tiempo, en el mismo espacio, sonriendo como si nada estuviera fuera de lugar. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con eso. Daniel regresó en una noche fría, sin previo aviso. Escuché que la puerta se abrió lentamente y el sonido de las llaves cayendo sobre los muebles de entrada. Cuando fui a la habitación, él ya estaba allí, sentado en el sillón, mirando un punto fijo, como si todavía estuviera organizando lo que iba a decir. Su rostro era más delgado, sus ojos hacia atrás, pero había una calma extraña, casi calculada. «Lo sé todo, Laura», dijo, sin levantar la voz. «Y no voy a perseguirlo. No vale la pena». Estaba en silencio, tratando de absorber el peso de estas palabras. Esperaba ira, explosión, pero lo que vi fue algo mucho más difícil, la resignación. No quería enfrentar, no quería respuestas, solo quería terminar el tema en tu mente y seguir sin llevar a nadie más. «¿Y mamá?», pregunté, aunque temiera la respuesta. Daniel respiró hondo, apoyando sus codos de rodillas. «Hace 30 años, Laura. Ahora estoy haciendo el mío. No me mantendré en contacto. No quiero escuchar excusas o justificaciones. Llega». En ese momento, me di cuenta de que no era una decisión tomada en el calor del momento. Ya había pensado en cada consecuencia, y estaba listo para vivirlos. Había una firmeza en su voz de que no dejó espacio para negociar. Mi madre apareció en el pasillo,
con la cara marcada por el llanto, pero no se acercó. Él solo observó, como si supiera que alguna palabra sería inútil. Daniel se puso de pie, la miró por un segundo, no de odio, sino con una distancia que dolió, y se fue sin decir adiós. Me quedé allí, en medio de los dos, sintiendo el peso de una ruptura que no había forma de reparar. Amaba a mi hermano, pero tampoco pude dejar a mi madre, y en el fondo, sabía que cualquier paso que di a un lado sería visto como una traición al otro. Era como estar atrapado en el medio de un campo minado, donde cada movimiento podría causar otra explosión. Ese día, entendí que la peor traición no proviene de enemigos. Viene de aquellos que juraron protegerte, a quienes nunca imaginaste que podrías ocultar algo tan profundo y doloroso, porque cuando un extraño te lastima, sufres, pero aprende a defenderse. Ahora, cuando se trata de dentro de su propia casa, es como si la herida se abriera adentro, donde nadie puede ver, pero se siente sangrado todos los días. ¿Y tú, perdonarías o te darías la espalda para siempre? Si esta historia te tocó, deja tu comentario aquí diciendo qué haría en mi lugar. Y si desea escuchar más historias como esta, suscríbase al canal y habilite las notificaciones.